Bienvenidos a nuestra escuela enoteísta de Telegram. Hoy día 7 de enero del año 2022. Bueno, el directo que vamos a hacer trata sobre el asunto de la doctrina del purgatorio, inventada por la Iglesia de Satanás en la tierra, que es la gran ramera, es decir, la Iglesia Católica Romana. Un simple y repugnante comercio de almas. En esta reunión estaba previsto que yo, Tito Martínez, iba a tener un debate con un paposo católico mentiroso llamado Javier. Me prometió que iba a entrar aquí en el debate y no ha entrado. Le dio el yuyu y salió huyendo. Íbamos a debatir el tema del purgatorio y no ha entrado en el debate. Así que lo que hemos tenido es una sencilla charla aquí en directo, varios hermanos, donde hemos tocado el tema, un poco el tema del purgatorio. El asunto también, de pasada, hemos hablado un poquito también sobre esta doctrina también falsa y diabólica de la reencarnación, conocida también como la doctrina de la transmigración de las almas. Y bueno, ha sido una charla muy edificante, muy interesante y bueno, tampoco ha sido excesivamente larga. Así que escuchadla hasta el final para que seáis edificados en la fe. El purgatorio es una doctrina satánica inventada por esta Iglesia del Diablo. Ellos se han inventado un lugar intermedio entre la muerte y la resurrección y está fundamentado en la doctrina, en la primera mentira de Satanás, en la doctrina satánica de la inmortalidad del alma. Si no existiera la doctrina de la inmortalidad del alma, no existiría evidentemente esa doctrina del purgatorio, porque una está ligada con la otra. Entonces creen que hay millones de almas inmortales en ese lugar que ellos han inventado que llaman purgatorio, donde están purgando sus pecados, antes de ir al cielo, antes de entrar en el cielo. Entonces, si la gente hace oraciones por ellos, da dinero a la Iglesia Católica para que hagan misas por los muertos, misas por esos difuntos, para que esas supuestas almas salgan del purgatorio. O sea, es una forma de comercio de almas para enriquecer a la Iglesia de Satanás en la tierra, que es la Iglesia Católica, dando dinero a la Iglesia Católica para que hagan misas, esas blasfemas misas. Entonces, según esa doctrina satánica, el alma de esa persona, de un familiar muerto, de quien sea, sale del purgatorio rumbo al cielo. Fijaos qué doctrina más repugnante, más satánica, más anticristiana, absolutamente contraria al Evangelio. Es sencillamente un comercio de almas. Pero por un lado se contradicen ellos porque si, ahora sí como dice usted, si es un comercio de almas, entonces ¿para qué existiría el infierno si todos pueden comerciar para no ir ahí? Más bien como hacer un pago y no ir ahí, ¿no? Claro, entonces la gente que no, según la Iglesia Católica Romana, esta Iglesia satánica, no es suficientemente buena, no ha hecho suficientemente el bien en la tierra, entonces en lugar de ir al cielo, pero tampoco ha sido suficientemente mala. Entonces, según ellos, van a ese lugar que llaman el purgatorio. Ahí purgan sus pecados, una especie como de, ¿cómo diría yo?, de sufrimiento leve, flojito. Entonces, la gente que haga misas, pague misas por los muertos, por los difuntos, de dinero, es decir, a la Iglesia Católica Romana. Entonces, con esas misas, ese alma sale del purgatorio rumbo al cielo. Que por cierto ya lo enseña, ya lo dice, lo predice el libro del Apocalipsis, capítulo 18. Mira, lo voy a leer. 18, verso 13. Con lo que comercia la gran ramera, es decir, la Iglesia Católica Romana. Comercia con canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, y mira lo que dice ahora, y almas de hombres. Almas de hombres. Ahí tenemos la doctrina satánica del purgatorio. Es un comercio de almas donde se paga dinero a la Iglesia Católica para que esa supuesta alma del fulano que ha muerto, que está en el supuesto purgatorio, pueda salir de ese lugar rumbo al cielo. Ese es el comercio que hace esta Iglesia del Diablo. Estoy esperando, Alejandro, al Javier al paposo, para hablar del purgatorio. Ya le he enviado varios mensajes. Le dije bien clarito hace 2 horas que el debate iba a ser ahora y tal, y de momento no me ha contestado y no da señales de vida. Entonces, fijaos qué doctrina más satánica esta del purgatorio. Por cierto, está grabando ya, ¿eh? Yo lo que
Lo que estoy Sí. hablando ya está grabando. Pues nada, yo le dije que sobre esta hora sería el debate. Ya han pasado 2 horas y está claro que le ha entrado el yuyu, le ha entrado el terror. Es que le envié a este Javier, que se llama Javier, este paposo. Le envié el estudio este que escribí sobre el purgatorio, está publicado en mi sitio web. Lo ha debido de echar un vistazo y se ha cagado en los calzones, ha hecho caca y entonces ha salido huyendo. Es lo que creo que ha debido de haber pasado. Le ha debido dar el yuyu. Los paposos cuando intentan basar la doctrina del purgatorio con la Biblia nunca citan la parábola del rico y Lázaro. ¿Eh? No, ellos ahí, cuando citan ellos la parábola del rico y Lázaro, es para enseñar que en el infierno, que hay un lugar en el centro de la tierra donde están las almas de los malos, de los malvados, están ahí ardiendo ahora en el infierno. Es ahí donde se basan, en la parábola del rico y Lázaro. Pero la doctrina del purgatorio nunca la basan en esa parábola, nunca la citan. Ok, sí, sí, es referente, ya que están tocando esos temas del purgatorio y todo eso, tal vez tenga un poco que ver, pero sobre la reencarnación, el texto de Job 33, ¿qué podría decirnos usted de ese texto en cuestión de que muchos lo utilizan para la reencarnación? Vale, pues vámonos al libro de Job, capítulo 33. Dice, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. He aquí todas estas cosas hace Dios, 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Escucha, Job, y óyeme. Calla y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme. Habla, porque yo te quiero justificar. Y si no, óyeme tú a mí. Calla y te enseñaré sabiduría. Aquí no habla por ninguna parte de la doctrina esta de la reencarnación. Aquí está hablando, voy a repetir aquí, dice, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. A ver, voy a leerlo en otra versión porque no me gusta como lo dice aquí la Reina Valera. Vamos a irnos, por ejemplo, versión más sencilla. A ver, la nueva versión internacional del 28. A ver, leo. Dios me libró de caer en la tumba. Estoy vivo y disfruto de la luz. O sea, que Dios le libró de morir, de caer en la tumba. Todo esto Dios lo hace una, dos y hasta 3 veces. O sea, el librarle de la tumba lo hizo Dios una, dos y hasta 3 veces, le libró de la muerte. Verso 30, para salvarnos de la muerte, para que la luz de la vida nos alumbre. Préstame atención, Job, escúchame, guarda silencio, que quiero hablar, bla, 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 bla. O sea, aquí no está hablando de esta doctrina falsa de la reencarnación por ninguna parte. Simplemente está diciendo que Dios le libró de la muerte, nada más 3 veces le libró de la muerte, es lo que está diciendo, hermano. Ah, muy bien, sí, lo que pasa es que muchos a veces utilizan ese texto porque como menciona que 2 y 3 veces, bueno, en su entender de ellos, pues, es decir, que Dios lo resucita, lo hace que reencarne en otra persona 2 y 3 veces, pues. Sí, sí, efectivamente. Ellos, los que creen en la doctrina esta satánica de la reencarnación, se basan en una mala interpretación de este pasaje de Job. Porque aquí simplemente lo que está diciendo es que le libró de la muerte una, dos y hasta 3 veces. ¿Eh? Lo voy a repetir. Dios me libró de caer en la tumba. Estoy vivo y disfruto de la luz. Todo esto Dios lo hace una, dos y hasta 3 veces para salvarnos de la muerte, para que la luz de la vida nos alumbre. Está hablando de salvarnos de la muerte, le libró de la muerte pues una, dos y hasta 3 veces. Simplemente es lo que dice el pasaje. El texto no dice que nos vamos reencarnando una, dos y hasta 3 veces. Aquí no habla de la reencarnación por ningún lado. Porque si hablara de la reencarnación, el texto diría lo siguiente, fijaos, diría, Dios me libró de caer en la tumba. Estoy vivo y disfruto de la luz. Todo esto Dios lo hace, reencarnándonos una, dos y hasta 3 veces. Eso es lo que diría el pasaje. Pero no lo dice eso. No habla de la reencarnación por ningún lado. Jesús expulsaba, por supuesto, a gente
que estaban endemoniadas, expulsaba a esos demonios. O sea, la posesión demoníaca existe. Hay personas que están poseídas por demonios, por uno, por más o por una legión de demonios. Yo creo que hay millones de paposos y de evangelocos, por ejemplo, poseídos por miles y miles de demonios, por legiones de demonios. Especialmente los católicos, los paposos. Y evangelocos también, ¿eh? Están poseídos por demonios. No todos, pero sí una inmensa mayoría, especialmente falsos evangelistas y falsos pastores evangelocos. Están endemoniados, no tengo la menor duda. Entonces Jesús expulsaba a los demonios y eso era una prueba de que el reino de Dios había venido a la tierra. Estaba en medio de ellos, porque estaba Jesús, el rey. Estaba en medio de ellos y eso significaba que el reino de Dios había venido a la tierra. O sea, el reino de Dios vino a la tierra cuando Jesús vino. Esto es un tema interesantísimo y muy importante. Y en el futuro este reino de Dios se va a manifestar con gran poder y gloria. Y cuando Cristo venga y comience el reino de Dios y de Cristo con poder en otra parte de la tierra, porque al mismo tiempo ya sabéis que va a descender Satanás y sus ángeles a la tierra, lo dice Apocalipsis 12:10, y en otra parte de la tierra comenzará el reinado de Dios y de Cristo. Esto no es que yo no me lo he inventado yo, es que esto es lo que dice bien clarito Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Esto muchas veces ya lo hemos hablado. Y entonces es cuando vendrá con poder ese gobierno de Dios y de Cristo. Vendrá la salvación, el poder, el reino de Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido fuera lanzado el acusador de nuestros hermanos, es decir, Satanás, el cual los acusaba día y noche. En ese mismo momento que el diablo y sus ángeles extraterrestres malvados desciendan a la tierra, ahí al imperio de la bestia, entonces al mismo tiempo va a venir el reinado de Dios y de Cristo con poder. Es un tema, una doctrina que se enseña en el libro del Apocalipsis, no la vais a escuchar en ninguna iglesia, evidentemente, pero el Apocalipsis la enseña. Pero ningún predicador, ningún pastorcillo, ninguna iglesia, ningún libro iglesiero vais a encontrar esta doctrina, no la enseña absolutamente nadie. Pero, sin embargo, aparece ahí en el libro del Apocalipsis. O sea, muchos dicen que yo me la he inventado, yo no me inventaba absolutamente nada. Una doctrina que aparece ahí, Apocalipsis 12, verso 10. Y esa es la única explicación que hay. Y sí, sin duda, hermano Tito. Y cuando esté el reino de la bestia, ahí dentro, sin duda alguna, los hermanos que estén ahí, yo creo que van a poder ver los demonios que andar ahí caminando, esos tipos enanos en la calle ahí, como yo qué sé, lo ve y después se desaparece y todas esas cosas raras. Sí, en el imperio de la bestia, como va a descender el diablo y sus ángeles extraterrestres, pues yo creo que, no, sin ninguna duda, los alienígenas malvados, extraterrestres malvados, van a descender a la tierra y la gente los podrá ver, evidentemente. Ángeles de Satanás y al mismo Satanás, porque el propio diablo va a descender también físicamente a la tierra y va a descender disfrazado como ángel de luz. Como ángel de luz, Satanás se disfraza como ángel de luz. Lo dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios. Entonces va a descender como ángel de luz y la gente los va a poder ver, tanto al diablo como a sus ángeles extraterrestres. Son seres literales, físicos, que van a descender a la tierra en una invasión satánica, evidentemente. Y en otra parte de la tierra, por lo que habrá venido, habrá descendido es el reino de Dios y de Cristo. Lo hizo Apocalipsis 10, mira, lo voy a leer. Verso 10. Luego oí en el cielo un gran clamor. Esta versión dice, es la versión de la nueva versión internacional. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. ¿Lo ves? En el momento que se ha expulsado Satanás y sus ángeles aquí a la tierra, descienden aquí, pues habrá llegado también la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo habrá llegado también a la tierra. ¿Esto cómo se entiende? ¿Cuál es la explicación? Pues bien simple, que en una parte de la tierra, en un imperio formado por 10 reinos, va a venir el reinado de Satanás, el reinado de Satanás, de la bestia y del falso profeta. Y en otra parte de la tierra, pues habrá venido el reino de Dios con poder. Además dice que vendrá con poder y la salvación, es decir, a ese lugar, los cristianos, por ejemplo, los hermanos que vivan en ese lugar, supongamos que es el continente americano. Supongamos que es el continente americano.
Yo creo que, mi opinión personal es que sí, que va a ser el continente americano. Pues los hermanos en la fe que vivan ahí en el continente americano, pues ¿qué es lo que dice? Habrá venido la salvación sobre ellos. Ya habrán sido salvos. Y vendrá el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo. Lo dice bien claro. Y en ese momento, pues, por ejemplo, gente que estén por ahí endemoniados, que tengan demonios, en esa parte de la tierra, pues lógicamente esos demonios serán echados fuera, saldrán. Estoy convencido de eso. Y luego, más adelante, es cuando ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. Cuando ya Jesús descienda en el Monte de los Olivos, ahí en Jerusalén, es cuando ocurrirá el famoso arrebatamiento. La iglesia será arrebatada para recibir a Cristo en el aire. Serán transformados en seres gloriosos en ese momento cuando Jesús venga. Le van a recibir en el aire y van a descender con Jesús a la tierra ya para gobernar el planeta entero, el mundo entero. Eso va a ocurrir después, cuando se ha destruido la bestia y el falso profeta. Y haya sido destruido el imperio de la bestia, pues es cuando ya vendrá el gobierno mundial de Jesucristo, del Señor. Y gobernará sobre todo el planeta. Esto, repito, esto no lo vais a escuchar jamás en ninguna iglesia, ni en un predicador, ni en ningún pastorcillo. Yo así lo entiendo, porque yo a esta gente muchas veces le he dicho, bueno, entonces ¿cómo me explican ellos Apocalipsis 12:10? Y no me lo saben explicar, no lo entienden ese versículo. Yo creo, hermano Tito, que tiene mucha lógica porque el reino de la bestia es solamente en 10 reinos y no mundial, como muchos creen. Y aquí en la parte de América es muy grande, hay muchas naciones, también los países, claro. Efectivamente, va a ser 10 reinos. A ver, ¿dónde se dice en el Apocalipsis que el imperio de la bestia estará formado por 10 reyes nada más? Por 10 reinos. Vale, pues vámonos. Apocalipsis capítulo 17. Mirad. Y voy a leer a partir del verso 12. Lo voy a leer en la nueva versión internacional. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que todavía no han comenzado a reinar, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes junto con la bestia. Estos, es decir, estos 10 reyes, tienen un mismo propósito, que es poner su poder y autoridad a disposición de la bestia. Le harán la guerra al Cordero, es decir, a Cristo. ¿Quiénes le van a hacer la guerra al Cordero? Pues la bestia y estos 10 reyes aliados. Pero el Cordero los vencerá porque es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son llamados, sus escogidos y sus fieles. ¿Lo veis? Serán 10 reyes los que le van a entregar, como dice aquí, van a poner su poder y autoridad a disposición de la bestia, de este emperador. Es decir, se van a someter a este emperador y van a ser los 10 reyes, los 10 reinos aliados. Y 10 reyes no es el planeta entero. 10 reyes no son todos los reyes de la tierra, ¿queda claro? Porque todos los números que aparecen en el Apocalipsis son siempre literales. 10 son 10, 7 son 7, 12 son 12, 1000 son 1000, 42 meses son 42, etcétera, etcétera. Por tanto, 10 reyes serán 10 reyes. No son, por tanto, todos los reyes de la tierra. No existirá tal cosa como un gobierno mundial de la bestia. Va a ser un gobierno regional, en un imperio formado por 10 reinos, 10 reyes, así de simple. Eso es lo que dice el Apocalipsis. Entonces, ¿por qué dice el Apocalipsis que la bestia tendrá autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación? Porque es en ese versículo, Apocalipsis 13, donde ellos pretenden basar la doctrina falsa de que el reinado de la bestia va a ser mundial, será un gobierno mundial. Porque dice que tendrá autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Pues muy simple. La explicación es bien sencilla. Que en ese imperio de la bestia, formado por 10 reinos, habrá gentes, vivirán gentes de todas las tribus, pueblos, lenguas y naciones. Habrá gentes de todo el mundo. Aquí en Europa, por ejemplo, viven gentes de todo el planeta, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, aquí en Europa. O pongamos el ejemplo de Estados Unidos, igual. En Estados Unidos hay gentes de toda tribu, pueblo, lengua, nación. Es decir, el presidente de Estados Unidos tiene autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Repito, el presidente de Estados Unidos tiene autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, pero de su país, de los Estados Unidos. No en el mundo entero, ¿queda claro? El Estados Unidos
Estados Unidos no es el planeta entero, no es el mundo entero, ¿vale? Por lo mismo ocurrirá en el imperio de la bestia. Él va a tener autoridad sobre 10 reinos, donde habrá gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Así de sencillo. Excelente, hermano. ¿Se puede comentar el pasaje de Lucas capítulo 5, versículo 36 en adelante sobre el vino nuevo y los odres frente al Muy ayuno? bien. Vale, hermano, vámonos a Lucas capítulo 5, verso 36, ¿no? Me has dicho. Vale, lo voy a leer en la versión esta de la Nueva Versión Internacional, que es un poco más fácil de entender que la Reina Valera. Dice, voy a leer a partir del verso 33. Algunos dijeron a Jesús, los discípulos de Juan ayunan y oran con frecuencia, lo mismo que los discípulos de los fariseos, pero los tuyos se la pasan comiendo y bebiendo. Dice, ¿acaso pueden obligar a los invitados? Esto lo dijo Jesús, ¿eh? ¿Acaso pueden obligar a los invitados del novio a que ayunen mientras él está con ellos? O sea, mientras Jesús está hablando, refiriéndose a sí mismo, a Jesús. Mientras él está con ellos, les replicó Jesús. Llegará el día en que se les quitará el novio. En aquellos días sí ayunarán. El novio representa a Jesús. Y cuando Jesús fuera quitado, se fuera al cielo, entonces los discípulos de Jesús, entonces es cuando ayunarían. Les contó esta parábola. Nadie quita un retazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. De hacerlo así, habrá rasgado el vestido nuevo, y el retazo nuevo no hará juego con el vestido viejo. Ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino nuevo hará reventar los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Y nadie que haya bebido vino añejo quiere el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Vale, vamos a comentar este pasaje y lo mejor es leer algún buen comentario que tengo aquí en las Word, algún buen comentario de este pasaje. Vamos a ver qué dice. Vale, lo voy a leer en el comentario de Partain, de capítulo 5 a partir del verso 33. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo lo de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Y dice este comentarista bíblico, esta pregunta implica que Jesús y sus discípulos estaban equivocados por no practicar los ayunos que ellos observaban. Obviamente les extrañaba la diferencia entre la conducta de los discípulos de Jesús y los de Juan, quien era el precursor de Cristo. Sin embargo, aunque los discípulos de Juan y otros creían que los ayunos les hacían más piadosos, la ley de Moisés requería que el pueblo ayunara solamente en el día de la expiación, Levítico 23-27. Algunos individuos ayunaban voluntariamente a lo largo de su historia, en emergencias que hicieron al ayuno cosa natural. Los profetas algunas veces llamaron a todo el pueblo al ayuno, con oraciones y actos de humillación para evitar calamidades. Es decir, en estos casos el ayunar era para mostrar humildad y arrepentimiento. El fariseo de la parábola de Lucas 18, verso 12, dijo que ayunaba 2 veces a la semana, creyendo que el ayunar era marca de piedad superior. Algunos en la iglesia continuaban esta y otras costumbres judaicas, como leemos en Hechos 13:2 o en el capítulo 14, verso 23. Jesús, sin embargo, ni mandó ni prohibió que sus discípulos ayunaran. Es muy obvio que Jesús y sus apóstoles nunca establecieron ningún ayuno formal para la iglesia. El ayuno no debe ser forzado. Si no es espontáneo el ayuno, no tiene sentido alguno.
Jesús habló del ayuno como la consecuencia normal de algún suceso que debe mostrar espontáneamente la aflicción del alma. Los ayunos de Pablo se incluyen entre los sufrimientos de Pablo. 2 Corintios 6:5, cuando dice: en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. 2 Corintios 11:27. Los apóstoles enseñaban mucho sobre las obras de la carne, pero al hablar de cómo combatirlas, las obras de la carne, no hablan de ayunar como un remedio. Capítulo 5, verso 34. Jesús les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están en bodas, los acompañantes del novio, ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Los discípulos de Juan deberían haber recordado las palabras de Jesús: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente del labor del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Juan 3:29. Hay palabras que dijo Juan el Bautizador. Juan mismo decía que Jesús era el esposo y que él, es decir, Juan, era el amigo del esposo. Por lo tanto, deberían tomar muy en cuenta esta explicación de Jesús. Dios habla de sí mismo como el esposo de su pueblo Israel, Isaías 54:5. Lucas 5:35 dice este comentario. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. En varias ocasiones y en diferentes maneras Jesús habló de su muerte. Ayunarán porque estarán confusos. Mateo 16:23. Y afligidos. Juan 16:20. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado luz al niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Al acontecer esto, nadie tendría que prescribir un ayuno para ellos, para los discípulos de Jesús, pues sería la expresión natural de su tristeza y aflicción. Jesús no quiere considerar el ayuno como arreglo mecánico que meramente está establecido para días fijos. De esa manera es inútil el ayuno. El esposo estaba con ellos otra vez cuando resucitó de los muertos. Aunque no estaba con ellos físicamente, había prometido estar con ellos. Mateo 28:20. Ahora vamos a Lucas 5:36. Les dijo también Jesús esta parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, porque si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y dice el comentarista: esto sucede porque al mojarse la nueva tela encoge. Los discípulos de Juan veían a Jesús como reformador del judaísmo, pero Jesús corrige sus impresiones falsas. Los discípulos de Juan no entendían que Jesús estaba estableciendo una religión completamente nueva. No sería remiendo de nada. Jesús estaba cumpliendo la ley, los profetas y los salmos. Lucas 24:44. Pero Jesús no cumplía las tradiciones de los hombres. Si Cristo hubiera obligado a sus discípulos a conformarse a las tradiciones de los judíos, habría puesto remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De esta manera el Evangelio no habría ayudado en nada a los judíos. Habría mucha rotura en su religión y no tenía sentido hacer mayor la rotura. Un ejemplo claro de lo desastroso de tratar de poner un remiendo nuevo sobre el vestido viejo era la práctica de los judaizantes de imponer la circuncisión sobre los conversos gentiles,
Hechos capítulo 15. Esto bien ilustra lo condenable de imponer las tradiciones y leyes humanas sobre la Iglesia de Cristo. Mateo 15, versos 8 y 9. Verso 37. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y luego dice el comentario: un odre es un cuero cosido y empegado que sirve para contener vino, aceite, etc. Los odres viejos se perderían por causa de la fermentación del vino nuevo. Esta segunda ilustración refuerza la primera. Jesús no obligó a sus discípulos a practicar los ayunos prescritos por la tradición de los judíos. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, Mateo 11, 19. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Juan 15, 11. Verso 39. Y ninguno que beba del vino añejo quiere luego el vino nuevo, porque dice: el añejo es mejor, bueno o agradable. Y dice el comentario: el añejo, el vino viejo, el vino añejo, no es mejor, sino que así pensaban los fariseos y tal vez unos discípulos de Juan. Estaban acostumbrados al vino añejo y les gustaba, pensando que era mejor que la doctrina de Cristo. Es difícil cambiar. Creían que estaban practicando algo piadoso y aceptable ante los ojos de Dios, pero les convenía abrir los ojos para examinar detenidamente la perfecta ley de la libertad, como leemos en Santiago 1:25. Estas ilustraciones frecuentemente han sido mal aplicadas, puesto que ahora la enseñanza de Cristo es antigua. Pensadores modernistas la han comparado a antiguos cueros secos y afirman que ya no debe ser combinada con los conceptos religiosos que ellos avanzan. Pero sus ideas nuevas no son nuevas y la enseñanza de Cristo es todavía tan nueva, verdadera y gloriosa como lo era cuando Jesús andaba sobre la tierra. Muy buen comentario este que hace part-time. Lo he tomado de las Word, de la Enciclopedia Bíblica Electrónica, y bueno, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, ya que no ha entrado el paposo para tener el debate, entonces el estudio que iba a compartir sobre el tema del purgatorio lo voy a dar dentro de 3 días, lo voy a dar el domingo, lo voy a compartir aquí en la salita. Vale, así que voy a cerrar la salita, ya que le entró el miedo, el terror al paposo este mentiroso, que dijo que quería tener el debate, pues no ha querido entrar, como podéis ver. Ya que no puede defender, no puede basar en la Biblia esa doctrina satánica y repugnante del purgatorio. Por eso no ha querido entrar en el debate. Así que nada, hermanos, pues eso, un saludo a los hermanos que estáis aquí ahora. El domingo, ya sabéis, el domingo voy a abrir aquí otra salita y voy a compartir el tema del purgatorio.